Entonces quiero hoy citar esta palabra, Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Miren lo que dice esta palabra. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Oren conmigo un instante. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que hoy edifiques nuestras vidas por medio de las Escrituras. A eso venimos a este lugar, Señor, a alimentar nuestro espíritu. Y Señor amado, dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo ruego que esta palabra no sea una palabra humana, sino que sea una palabra que desciende del cielo a la tierra, que sale de tu boca, Señor, para edificar, exhortar, fortalecer, alimentar nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado Viviendo en Paz. ¿Cómo se llama este mensaje? Oiga, la pregunta es obvia. ¿Cuántos quieren vivir en paz? La respuesta sí que es cierto. Si la pregunta es obvia, la respuesta también. Todos queremos vivir en paz. Y la Biblia nos enseña el secreto para vivir en paz. Oiga, para vivir en paz. Así se llama el mensaje de hoy. Viviendo en paz. Hay gente que no vive en paz. Hay gente que no vive en paz. Simplemente tiene momentos de tranquilidad, pero no viven en paz. Y hoy quiero compartir esta enseñanza, viviendo en paz. Para eso les cuento lo siguiente. Un hombre llegó muy sucio y muy agotado después de una jornada de trabajo muy fuerte. Cuando se acercaba a su barrio, en una esquina encontró a un vecino acostado en una hamaca, tranquilo y relajado. Cuando el hombre, cansado de trabajar, vio este cuadro, se enfureció y de inmediato le gritó: ¿qué hace acostado en esa hamaca? ¿Usted no sabe que la pereza es pecado capital? Y el hombre de la hamaca dijo: y la envidia también. La cochina envidia siempre está metida en todo. Por la envidia hay gente que no lo deja vivir a uno en paz. Es decir, la envidia de las personas perturba a veces la paz de los que queremos vivir en paz. Ahora, cuando hablamos de vivir en paz, para la generación actual, para este tiempo, para esta sociedad, para este sistema, vivir en paz es una concepción, un concepto relacionado con una buena economía. Es decir, para usted vivir en paz, usted necesita una buena economía. Vivir en paz también es un concepto relacionado con habitar en un lugar seguro, un lugar tranquilo, donde no hay violencia, donde no hay hostilidad. Eso es vivir en paz. Pero incluso vivir en paz es un concepto en este sistema asociado con tener los bienes materiales suficientes para usted estar cómodo, que a usted no le haga falta nada. A eso asocia esta generación muchas veces el concepto de vivir en paz. Usted vive en paz cuando tiene plata, cuando habita en un lugar seguro y cuando tiene todas las comodidades suficientes. Ahí usted vive en paz. Ahí usted habita en paz. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos muestra que vivir en paz es otra cosa. Por ejemplo, mire lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo le dijo: ocuparse de la carne es muerte, pero en cambio ocuparse del Espíritu es vida
y paz. En otras palabras, la persona que quiere tener una vida, verdadera vida y en paz, lo único que necesita es ocuparse del Espíritu. Diga conmigo, ocuparse del Espíritu. Te lo traduzco de otra manera, ocuparse de lo espiritual. Mire, ocuparse de lo espiritual produce vida, verdadera vida, y produce paz. Pero en cambio, ocuparse de la carne, lo único que produce es muerte, muerte espiritual, muerte a la conciencia, muerte a la relación con Dios. Todo el que se ocupa de su carne, y ojo, ¿qué es la carne? Mis amados, la carne es esta humanidad pecadora que quiere placeres, que quiere deleites, que le gusta lo prohibido, que simplemente quiere lo cómodo. Esa es la carne. En otras palabras, cuando Pablo habla del espíritu y habla de la carne, está hablando de algo que está presente en todos los seres humanos. En usted está presente la carne y está presente el espíritu. Se los traduzco de esta manera. En usted, en este momento, hay algo allá adentro que quiere agradar a Dios. Cierre los ojos un momento y siéntalo. Hay algo dentro de usted que quiere hacer las cosas bien. Hay algo dentro de usted que quiere levantarse con Dios, que quiere buscar la santidad. Hay algo por allá adentro que lo anhela, que no lo ignora, que lo piensa. Ese es el espíritu, el espíritu. Pero al mismo tiempo, si te concentras, también hay algo dentro de ti que quiere probar el pecado, que quiere, que le gustaría darse alguna libertad con deleites temporales, pecaminosos de este mundo. Ahí está, no lo puedes negar, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Pues bien, eso que quiere deleites temporales del pecado, que quiere darse libertades que el Señor no ordena, eso la Biblia lo llama la carne. Entonces, dentro de nosotros están esas dos inclinaciones, lo carnal y lo espiritual. ¿Me siguen, sí o no? Y Pablo dice que el que se concentra más en lo carnal muere. ¿Qué pasa con el que se concentra en lo carnal? Muere. Hay muerte espiritual. Hay una conciencia muerta. Hay una relación con Dios totalmente cortada. La persona está muerta, muerta en su carnalidad, en sus pecados. Para lo espiritual ya no está activo. Para la relación con Dios ya no vive, porque está muerta en sus pecados. Está muerta en su carnalidad. Pero en cambio, la persona que se inclina por lo espiritual, por cultivar una vida espiritual, una relación con Dios, por hacer lo que el Espíritu pide, esa persona, dice Pablo, va a tener vida, verdadera vida, y además va a tener paz. En otras palabras, va a vivir en paz. Y va a vivir en paz para con Dios. Va a vivir en paz para con el prójimo. Y va a vivir en paz para consigo mismo. Ese es el alcance del Espíritu. Te permite vivir en paz con Dios, con el prójimo y contigo mismo. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren vivir en esa paz? Amén. Miren, me encanta pensar en esto. Yo quiero vivir en paz con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Y eso es posible no con plata, ni con bienes materiales, ni con una casa segura. Eso es posible por medio del Espíritu, cuando cultivo una vida espiritual. Me llama la atención que Pablo dice: ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cierto? La carne produce una cosa, muerte. El Espíritu produce dos, vida y paz. Es decir, es más productivo, en términos matemáticos, es más productivo ocuparnos del Espíritu que ocuparnos de la carne. ¿Están conmigo, sí o no? Es más productivo ocuparnos del Espíritu que ocuparnos de la carne. De hecho, si tú quieres tener una vida en paz, mira lo que produce el Espíritu. Ubícate conmigo, por favor, un momento. Si tú te devuelves al texto anterior, es decir, al capítulo 7 de Romanos,
Pablo está hablando del pecado que mora en mí. Y ahí Pablo explica cómo el pecado nos atrapa y nos vuelve esclavos de él y nos arruina. Luego pasa al capítulo 8, donde Pablo habla de vivir en el Espíritu, de ocuparse del Espíritu. Y el texto que sigue después de este, Pablo habla de aquellos que son más que vencedores en Cristo Jesús. Ok, lo que te quiero mostrar es esto. Primer texto, el pecado que mora en mí, esclavitud del pecado. Siguiente texto, ocuparse del Espíritu, lo cual produce vida y paz. Y el texto que sigue, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que para pasar de la esclavitud del pecado a ser más que vencedores en Cristo Jesús, lo que tienes que hacer es ocuparte del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está, mire, seguidito, capítulo 7, capítulo 8 y casi a pasar el capítulo 9. Así tal cual, en ese orden. Pecado que mora en mí, esclavitud del pecado, ocuparse del Espíritu, lo cual produce vida y paz, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quieres ser más que vencedor? ¿Quieres pasar de la esclavitud del pecado a tener la victoria en Cristo? Entonces lo único que tienes que hacer es ocuparte del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el que está a tu lado, dile: ocúpate del Espíritu. Y así, ocúpate del Espíritu. Es muy importante ocuparnos del Espíritu. Oiga, y me llama la atención la palabra ocuparse. Pablo usa ese término, ocuparse del Espíritu. Oiga, ocuparse. Pregúntate conmigo, ¿qué es ocuparnos? ¿Qué es ocuparse? Ocúpese. ¿Qué es eso? Ocuparse. Ocuparse es concentrarse en algo. Ocuparse es realizar determinado oficio. Ocuparse. Pablo dice: ocúpese. Ocúpese del Espíritu. El término griego para la palabra ocuparse es afrónima. El término griego afrónima es el que utilizó Pablo para hablar de la palabra ocuparse. Afrónima. Y ese término griego, afrónima, no solo traduce ocuparse, de hecho traduce también intención. Y lo que explican los teólogos con ese término ocuparse, que significa intención, es que tú debes de ocuparte del Espíritu intencionalmente. Es decir, con interés, con ganas. Mira, te lo voy a explicar de esta manera para salir de este enredo. Mírame acá. Hay personas en la iglesia que se ocupan del Espíritu, pero no intencionalmente, sino obligadamente. Te lo pongo de esta manera. En la iglesia hay jóvenes que están aquí porque les ordenan en la casa que tienen que ir a la iglesia. Entonces, entre comillas, están atendiendo la parte espiritual porque vienen a la iglesia, pero no se están ocupando del Espíritu intencionalmente. ¿Lo notan? Es decir, están aquí, pero no están aquí. No hay una intención real de crecer, de quiero eso, de quiero escuchar la palabra, de quiero comprometerme más con Dios. No, el joven está ahí, pero con su mente en otro lado. Le da pena sacar el celular porque el hermano de atrás tiene una cara tan brava que me alega. Pero si pudiera, lo sacaba todo el culto y se ponía a ver redes sociales, porque no le interesa nada de lo que estamos haciendo aquí. ¿Me hago entender, sí o no? Es decir, ahí no hay una intencionalidad, no hay esa intención de ocuparme de las cosas del Espíritu. En cambio, cuando tú intencionalmente vienes a la iglesia y pones toda la atención a la palabra, porque tú intencionalmente quieres crecer, quieres aprender, quieres avanzar, entonces de inmediato, como te estás ocupando del Espíritu, entonces el Señor está produciendo en ti vida y paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es intencional. Hay que ocuparnos intencionalmente. Y para ocuparnos intencionalmente, tú tienes que hacer un ejercicio mental.
¿Cómo así, pastor? Sí, usted tiene que sentarse en su casa antes de venir al culto y pensar, bueno, voy a ir a la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia me edifica, me sirve. ¿Qué hacemos en la iglesia? Oramos, cantamos, ofrendamos, escuchamos la palabra. Todas esas cosas las voy a hacer con ganas, con todo el corazón, con el interés de crecer espiritualmente. Entonces, cuando vienes con esa mentalidad, ahí es donde Pablo dice, te estás ocupando del espíritu. O sea, le estás metiendo intencionalidad a lo espiritual. ¿Me siguen, sí o no? Con esa actitud es que usted y yo debemos acercarnos a Dios, venir a la iglesia, hacer un ayuno, hacer un devocional, acercarnos a la palabra. Con esa intencionalidad, con esa mente. Es un ejercicio mental. Cuando tú no tienes ese ejercicio mental, sino que comienzas a venir a la iglesia y la iglesia se te vuelve una rutina y tú comienzas a asistir por inercia, te aseguro que en muchos servicios no va a pasar nada en tu vida. Y eso pasa con muchos creyentes. Hay creyentes que siguen viniendo al culto y no dejan de venir al culto porque ya le hace falta, pero le hace falta es por inercia. No porque yo quiero ir a crecer, yo quiero ir a adorar, yo quiero ir a encontrarme con el Señor, yo quiero meterle ganas a lo que hago. ¿Están conmigo? Dígame amén. Es así. Ocuparse, la palabra ocuparse, afrónima, significa intencionalidad, con interés, con ganas. Ocúpate de las cosas espirituales. Y eso depende de ti, no depende de mí. Mira, si dependiera de mí que tú te ocupes intencionalmente de las cosas espirituales, te lo juro, yo lo haría por ti. Pero no está a mi alcance, no está en mi capacidad. Eso te toca a ti, a cada uno de manera personal. Nos toca hacer ese ejercicio mental. Bien, ocuparnos del espíritu intencionalmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ocuparnos del espíritu no es caer, mis amados, en el fanatismo. Porque a mí me da la sensación de que hay gente que se ocupa del espíritu a tal extremo que se convierten en fanáticos. Pareciera que no se entendiera el pasaje. Y hay gente que entiende ocuparse del espíritu como olvidarse de los compromisos, de las responsabilidades terrenales de la vida misma. Y todo lo espiritualizan y se volvieron fanáticos y se volvieron legalistas. ¿Verdad? Yo conocí a una vieja decrépita, perdón, una señora muy necesitada y muy mal, pero que era religiosa, fanática, legalista. Pero por alguna razón yo la llevaba bien con ella. De hecho, me caía hasta bien porque con su fanatismo yo le hacía como dar rabia. Y tengo que confesar, a mí me da como un gustico eso. Qué mal, ¿sí o no? Y yo recuerdo que para esta señora todo era el diablo. La señora veía el diablo en todas partes, vivía reprendiendo al diablo, vivía hablando del diablo. Yo no sé a quién le servía, si a Dios o al diablo. Parecía que le servía más al diablo, porque el diablo estaba toda hora en su boca. Y yo recuerdo que si se te caía un martillo, una piedra, un objeto en el pie, eso era por no ayunar. Un día llegué mascando chicle y me dijo que era un demonio el que me movía la boca así, mascando el chicle. El que llegaba con una gorra decía que era un espíritu de gorra. Una puerta la empujó el viento y dijo que no era el viento, era un demonio que estaba cerrando la puerta. Y entonces ella vivía en oración y ayuno, en oración y ayuno. Y me parece que son personas que entienden el ocuparse del espíritu como de otra manera. De otra manera que termina siendo fanatismo y legalismo. Porque ocuparnos del espíritu es ocuparnos de lo que el Señor nos pide. Dios nos pide obediencia a la palabra, Dios nos pide santidad, Dios nos pide perdón, que perdonemos, Dios nos pide hacer justicia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es ocuparnos del espíritu. Dios nos pide tener una comunión íntima con Él. Eso es ocuparnos del espíritu.
Pero tú no puedes desligarte de las responsabilidades terrenales, de los compromisos que tienes en la vida diaria. Y hay compromisos que tú tienes con personas que no son cristianas, y tú tienes que cumplir esos compromisos a cabalidad, de hecho con excelencia, para que también tu testimonio tal vez pueda alcanzar a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Ocuparnos del Espíritu. Ocuparnos del Espíritu. Ocuparnos del Espíritu es tener esa comunión con Dios, firme, constante, continua. Ocuparnos del Espíritu es obedecer las ordenanzas de Jesús. Ocuparnos del Espíritu es estudiar la Escritura y ponerla en práctica. Ocuparnos del Espíritu es orar constantemente de manera personal con Dios. Ocuparnos del Espíritu es predicar el Evangelio y ganar almas para el reino. Eso es ocuparnos del Espíritu. La gente que entiende ocuparse del Espíritu, como ya se los expliqué, me parece que desvirtúan muchas veces lo que es realmente el Evangelio. Lo que es realmente el Evangelio. Yo conocí a una mujer que alguna vez le predicamos y la invitamos a la iglesia, y ella me respondió: pero en la iglesia todos, allá en su iglesia todos sí tienen ese poder del Espíritu, porque a mí me gusta es que me hagan sentir y que me hagan llorar. Y yo dije, esta mujer es emocional. Esta mujer es muy emocional, porque entonces no entiende lo que es el poder del Espíritu y la llenura del Espíritu. Mis amados, y hay gente así. Mire, en los últimos años en las iglesias cristianas evangélicas se activó un movimiento del Espíritu, así lo llamaron. Pero es un movimiento anclado a algo que se llama teológicamente el neopentecostalismo. ¿El qué? Ahí nos enredamos para decirlo, pero el neopentecostalismo, o sea, un nuevo movimiento pentecostal. Y resulta que el nuevo movimiento pentecostal, que surge más o menos hace 50 años atrás, lo único que le ha hecho a las iglesias ha sido daño. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que usted se encuentra en las redes sociales acerca de las iglesias, escandaloso, misterioso, sorprendente, anonadante, todo eso es neopentecostalismo. Usted entra a las redes sociales o al internet y usted escucha que el zapatazo de la unción, un pastor que le tira zapatos a la gente, eso es neopentecostalismo. Que el chorro ungido, un pastor que lleva una manguera y moja toda la iglesia, y ahí está, y la gente chapalea y la gente se mueve porque el Espíritu está ahí en el agua. Está el beso ungido. El pastor le da besos a las hermanas, porque a los hermanos no, a las hermanas. Y ahí está el Espíritu Santo obrando. Y ojo, podremos decir que Dios hace cosas descabelladas y locas con un propósito, y con un propósito de bendecir a un pueblo. Pero muchas de esas cosas terminan siendo movimientos humanos, emocionalistas. Claro que sí. Y eso lo que ha terminado haciendo en muchas iglesias es desvirtuar el Evangelio. Le ha hecho daño a muchas congregaciones. Entonces hay gente que llama llenura del Espíritu a ir a una iglesia donde lo ministren para que él pueda temblar y caerse al piso, llorar hasta deshidratarse, luego pararse del culto, salir de la iglesia y seguir su vida normal en pecado. Evidencia de que no fue el Espíritu. Porque el día que el Espíritu te agarre a ti y te tumbe al suelo, te está transformando. Estás rompiendo cadenas, ataduras en tu vida, y te paras de allí no para ser el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo mentiroso. Te paras de allí para ser una persona distinta, rendida a los pies de Jesús. Pastor, ¿usted dónde sacó eso? Lo saqué de Saulo, lo saqué del profeta Daniel, lo saqué de personajes bíblicos que los cogió Dios, los derribó, pero al mismo tiempo los transformó y se pararon de ahí para nunca más ser iguales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Pero cuando tú ves una persona que llora y es quebrantada y tiembla, pero se para y sigue exactamente lo mismo de mentirosa, lo mismo de grosera, en las mismas condiciones, y pasan los años y sigue ahí en la iglesia como si nada,
Entonces tú te tienes que preguntar, ¿fue el Espíritu o fue una emoción de la persona? Y a ese extremo muchas iglesias están llevando el concepto de vivir en el Espíritu. Y mi amado, vivir en el Espíritu no es eso. Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay desorden. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Mire el que está solo, dígale, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Mire, hay gente que dice que la llenura del Espíritu Santo, y hasta hace 40 años atrás, iglesias afirmaban doctrinalmente que la evidencia de que usted estaba lleno del Espíritu Santo es que hablaba en lenguas. La evidencia de la llenura del Espíritu es que usted habla en lenguas. Y hoy muchas iglesias, muchos predicadores y teólogos se han retractado de esa idea. Es decir, que hoy ven gente que no habla lenguas, pero está llena del Espíritu Santo. Amén, ¿están conmigo, sí o no? Que la llenura del Espíritu no es hablar en muchas lenguas, más bien es dominar la única lengua que tengo. Amén, es así. Entonces, la llenura del Espíritu, hace 30 años se consideraba doctrinalmente que la evidencia era hablar en lenguas, pero no es hablar en lenguas. Para mí la evidencia de la llenura del Espíritu es amar las almas y servirles. Isaías capítulo 60 dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha llenado, me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, consolar a los quebrantados de corazón. ¿Lo notas? La llenura del Espíritu se traduce en servicio a los demás. Cuando tú amas las almas y vas por ellas y les sirves y oras por ellas y buscas la restauración, la sanidad, la conversión de esas almas y las buscas intencionalmente, eso es porque el Espíritu de Dios está en ti. En verdad. Mira, si el Espíritu no estuviera en ti humanamente, tú no te afanas por eso. Es el Espíritu el que te mueve a hacer eso. Y una evidencia de que hay llenura del Espíritu en tu vida es que tú quieres ir por las almas, tú quieres servirles a ellas. Eso dijo el Señor. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido, me ha llenado para ir a dar buenas nuevas a los abatidos de corazón, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a pregonar libertad, apertura de la cárcel. Oigan, ¿lo notan? Ahí Jesús nos está mostrando cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu. Y no era hablar en lenguas. Dicen algunos comentaristas que Jesús nunca habló en lenguas, en las lenguas que hablamos nosotros en la iglesia. Que Jesús no habló en lenguas, no porque no las tuviera, pero que Jesús en su ministerio no habló en lenguas. En fin. Entonces, mis amados, ocuparnos del Espíritu no es un asunto sensacionalista, ni tampoco fanático. Tenemos que cuidarnos de eso. Que no caigamos en la emoción y en el sensacionalismo, pero tampoco que caigamos en el fanatismo y el legalismo. Ocuparnos del Espíritu, llenarnos del Espíritu, simplemente tiene que ver con seguir la palabra del Señor, cumplir las ordenanzas de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Mire, a mí me llama la atención que Pablo en Efesios y en Colosenses, en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses, Pablo le dice a los Efesios que sean llenos del Espíritu. Oiga, que sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Dice luego, hablando entre ellos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y a los colosenses les dice que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones, hablando entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Notan lo que estoy diciendo? A Efesios, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. A Colosenses,
que la palabra more abundantemente en sus corazones, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si juntamos esos dos pasajes para hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales, hay que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, lo cual dicen algunos comentaristas, entonces estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habita en mi vida y estoy rendido a ella, a cumplirla, a obedecerla, comprometido con las ordenanzas de Jesús, ahí el Espíritu Santo está llenando mi vida. Ahí me estoy ocupando del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto, mis amados. Termino con esto. Recuerdo que un hombre tenía dos perros, un perro negro y un perro blanco. Cada fin de semana salía del campo, los traía al pueblo y los ponía a pelear. La gente apostaba. El hombre se lucraba de esa manera. Pero cuando las personas se acercaban a apostar por alguno de los dos perros, el blanco o el negro, por curiosidad le preguntaban al dueño: ¿qué perro cree usted que va a ganar hoy? Y el dueño respondía: hoy gana el perro blanco. Así que muchos apostaban al perro blanco y efectivamente ganaba el perro blanco. 8 días después, el hombre sacaba a los perros nuevamente a pelear, y cuando la gente se le acercaba al dueño para preguntar: ¿qué perro gana hoy?, el hombre decía: hoy gana el perro negro. Y era fijo, ganaba el perro que decía el dueño. Alguien se le acerca y le pregunta: cuéntenos, ¿usted cómo sabe qué perro va a ganar? Sabemos que usted es el dueño, pero ¿qué es lo que usted les da? ¿Qué es lo que usted hace que el perro que usted diga que gana, ese gana? Y el dueño dice: es muy sencillo. Yo me llevo toda la semana para el campo a los dos perros, y toda la semana le doy de comer al perro negro, y esa misma semana dejo aguantando hambre al perro blanco. Así cuando los pongo a pelear, yo sé quién va a ganar: el que está más fuerte. Esto es una clara muestra de lo que es el espíritu y la carne. ¿Quién va a ganar en tu vida? ¿El espíritu o la carne? La respuesta es: lo que esté más fuerte. Lo que esté más fuerte. Si está más fuerte el espíritu, tú siempre vas a terminar haciendo lo que el Señor te pide. Pero si está más fuerte la carne, vas a terminar obedeciendo lo que el mundo te pide. Así es. Hay personas que se sientan conmigo y me dicen: pastor, tengo problemas con este vicio. ¿Qué tengo que hacer para salir de esto? Y yo les cuento: había un hombre que tenía 2 perros. Y después de ilustrarles de esa manera, le hago entender a la persona: mira, lo que tú necesitas es fortalecer tu vida espiritual. Comienza a buscar de Dios, comienza a orar, comienza a leer la Biblia, comienza a entregarte al Señor, y Dios te va a dar la fuerza espiritual para vencer esta lucha carnal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso aplica para todos los hermanos de la iglesia. Mira, si alguien aquí esta noche me está escuchando y tiene problemas con cualquier pecado, mire, comience a alimentar más su vida espiritual. Ocúpese del espíritu. Intencionalmente ocúpese del espíritu, y usted se va a sentir después con la fuerza suficiente para decirle a la tentación: ya no más, ya no más, no me ganas, no podrás conmigo, hasta aquí llega este pecado con mi vida. Te aseguro que vas a tener esa fortaleza. Si quieres vivir en paz, ocúpate del espíritu, porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando te ocupas del espíritu, vivirás en paz con Dios, vivirás en paz con el prójimo, y vivirás en paz contigo mismo. En paz con Dios, porque en el espíritu vas a ser capaz de obedecer sus mandamientos. En paz con el prójimo, porque en el espíritu no vas a poder quedarte con alguien resentido, sino que te vas a mover
a perdonar. En paz contigo mismo, porque vas a aprender a amarte, a valorarte, incluso a perdonarte a ti mismo las veces que sea necesario. Cuando vives en el Espíritu, alcanzas una vida en paz. Amén. Cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta noche